Florencia, ¿cómo le va? Bien, encantada. Gracias por este ratito. No, por favor, para mí un placer. ¿Usted cree que algo de esto pasa o nada de esto pasa? No, de modo alguno. Evidentemente es una discusión que pertenece a un ámbito en el cual no se encuentran ninguna de las mujeres ni de las familias que dolorosamente necesitan de una política social para garantizar la alimentación y la subsistencia de sus hijos. Usted viene de una militancia, ¿cómo la denominaría? ¿Cómo se describiría usted? Porque para muchos irrumpe en la escena y empieza a ser una cara conocida a partir de que Randazzo dice me va a acompañar Florencia Casamiquela. Yo vengo de una vida asignada por el compromiso social, verdaderamente desde muy chica. En el 2000, principios del 2001, comencé a militar en mi barrio de toda la vida, en Florencio Varela, Ingeniero Alan. Allí, en un momento muy triste de la Argentina, nos pusimos al frente con un grupo de amigas y adolescentes, a las cuales tengo el gustazo de seguir viéndolas, al frente de un comedor y de un ropero comunitario, en donde, bueno, si bien en mi casa no nos faltaba nada, teníamos posibilidad de interactuar con otro sector social y pedíamos ropa, alimentos y tratábamos de dar una mano a nuestro alrededor que la estaba pasando verdaderamente mal. Después me recibí de abogada en la Universidad Nacional de La Plata y comencé a trabajar fuerte en las políticas vinculadas al acceso justo a la vivienda. Y sin lugar a dudas vi en Florencio Randazzo un hacedor, un hombre transformador, que quizás desde la temática que yo venía abordando, en donde todo eran obstáculos, me sentía muy identificada con esa impronta, ese torbellino. ¿Cuándo lo conoce a Randazzo? Lo conozco, lo venía siguiendo, sí, lo conozco claro. Personalmente en el 2015. Cuando ¿Todavía era ministro? Todavía era ministro y había planteado un debate en el cual, bueno, quería ser candidato a presidente en una PASO. Yo me sentía profundamente representada por él y por ese debate político que entendía que lo estaba haciendo en el momento oportuno. Es fácil a veces plantear alguna cuestión o alguna diferencia con el diario del lunes y verdaderamente pues usted pese a que le endilgan a Randazzo, que fue el ministro hasta el último día de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando él se separa o se cinde muchas veces del kirchnerismo y de algunos protagonistas del kirchnerismo, caso José López Bebido, etcétera. Usted lo que dice por el contrario es, bueno, pero él dentro del gobierno tuvo su propia política, su propia impronta, su propia dinámica y hasta le dijo que no a la presidente en su momento y no fue candidato a gobernador porque dijo, o soy candidato a presidente, me voy a mi casa y se fue a su casa. Yo lo noté, para mí fue un enorme valor darle semejante significación a la palabra y a sus dichos. Claramente me conmocionó en ese momento porque me pareció que era una actitud inusual en la política argentina. La verdad que o sea, ¿usted no cree que fue una cuota egoísta, digamos, de apreciación personal? Yo creo, del mismo modo que sucedió en estas elecciones, que Florencio Randazzo estaba expresando un planteo político que era el mismo planteo político que teníamos muchos dirigentes peronistas, que es el mismo planteo político que muchos otros dirigentes políticos lo dicen hacia abajo o lo piensan y no se animan a decirlo por temor no sé a qué cosa, pero de modo alguno no lo tomé como un disvalor, sino todo lo contrario. Hoy Gabriela Michetti planteó otra vez la idea de un mandato de 6 años presidencial sin reelección y una reforma en el sistema político. ¿Cree que es válido discutirlo o no? No, yo no creo que es válido discutir en este periodo, en esta contienda electoral que tenemos por delante. Digamos. Usted es electa senadora y en algún momento se plantea la idea. ¿Le gustaría una discusión de ese tipo? No, me gustaría otro tipo de discusión. Verdaderamente, en este momento me gustaría discusiones que tenemos pendientes en la Argentina desde hace mucho tiempo. Quisiera discutir la pobreza, quisiera discutir cómo dar cumplimiento a la manda constitucional que garantice que el Congreso controle la toma de deuda que estamos viendo en estos últimos años. Quisiera discutir políticas sociales que convoquen a todos los partidos políticos a fin de combatir el hambre en Argentina, una discusión que sin lugar a dudas tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, no se inicia ni ayer ni antes de ayer, las estadísticas crecen y la realidad es muy dolorosa. Quisiera discutir un abanico de políticas vinculadas a la perspectiva de género que nos permita no amanecer con un femicidio en la tapa de los diarios cada día,
día quisiera discutir temas que estén vinculados a la realidad cotidiana que viven hoy los argentinos. ¿Para usted hay que decretar la emergencia alimentaria como piden organizaciones sociales en Argentina? Yo creo, y es una de las propuestas en la que estamos trabajando, que debemos convocar a un Consejo Nacional contra el Hambre en la Argentina, que ese consejo lo deben integrar todos los partidos políticos. Perdón, ¿el estilo de lo que Duhalde confeccionó en 2002? Podría ser. Que convoque a las iglesias, a distintos sectores representativos de la sociedad y a avanzar en una discusión que tenemos pendiente. Yo el otro día visitaba un merendero en Varela, en Villa Argentina. Eran las 6:30 de la tarde y un nene de 7 años concurre al merendero a tomar la merienda y nos cuenta que no había consumido ningún tipo de alimentos en todo el día. Esto pasa acá nomás, no hay que viajar. El otro día recordábamos el caso de Tucumán, no hay que viajar, pasa acá nomás, acá a la vuelta de la esquina. Esos temas yo creo que debemos dejar de invisibilizarlos y ponerlos en discusión con madurez y con seriedad. ¿Despenalización del consumo de marihuana? ¿Es una ley que votaría o no? Es una ley que verdaderamente la analizaría. Es un tema, o sea, no muy dice que no, tampoco que sí. No, es un tema muy complejo que creo que amerita analizarlo con mucha responsabilidad, pero sin lugar a dudas es un tema pendiente. ¿Despenalización del aborto? Bueno, otro tema que creo que hay que discutirlo no solo adentro del Congreso, sino hacia afuera. Me parece que es una realidad. ¿Pero en principio está a favor o en contra? Estoy a favor de encontrar un instrumento legal que pare con la cantidad de muertes de mujeres producto de abortos clandestinos en Argentina. Sin lugar a dudas, creo que la sociedad ha avanzado mucho más que la política en este tema. ¿Usted votaría una ley antidespidos como el año pasado la oposición gestó en el Congreso y que Macri luego tuvo que derogarla? Y hoy Fernanda Vallejo volvió a plantear que hay que votar, digamos, la primera candidata de Unidad Ciudadana. Sí, yo, creo que el problema central de nuestro país está vinculado al empleo. Sí, lo haría de la mano de un proyecto que en paralelo fomente, qué sé yo, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, que son un porcentaje importante. Bueno, hoy hay una ley PYME que se consensuó en el Congreso y que se aprobó. De la mano de una política que acompañe eso, sí, sin lugar a dudas. O sea, el problema vista, central, por una ley que impida los despidos, ¿usted no cree que se cierra el capítulo en términos de despidos? No, yo creo que es más complejo y que hay que abordarlo con mayor complejidad. Sin lugar a dudas, es el tema que más preocupa, no solo al desempleado que se encuentra desesperanzado y que no sabe a dónde ir a buscar otro trabajo, sino también al trabajador que tiene miedo de no poder discutir su salario, que tiene miedo de perder su fuente de trabajo. Me parece que sí, es una situación, un rumbo que estamos mal y que va para peor. ¿Cómo ve la gestión de María Eugenia Vidal, que es otra mujer? Sí, yo veo, no dudo en las buenas intenciones de la gobernadora. A mí me gusta juzgar a las personas por sus resultados. Sin lugar a dudas, noto una profunda similitud entre la gestión de María Eugenia Vidal y el gobernador Daniel Scioli. ¿Usted cree que Vidal es parecida a Scioli? Yo creo que la gestión es parecida, que la provincia de Buenos Aires continúa por el rumbo del desgobierno y la improvisación, y esto no lo digo yo, sino que lo notan todos los bonaerenses. Uno recorre las rutas de la provincia y nosotros con mi marido nos hacemos la señal de la cruz cada vez que tenemos que agarrar el auto y salir de viaje para volver sanos y salvos a casa. Uno se detiene en la educación, la cantidad de días que nuestros chicos han perdido de clases por una disputa política que se llevó adelante más por consejo de Durán Barba que observando y contemplando la educación de nuestros chicos. ¿Qué decir de la salud? Los hospitales, yo soy de Varela, hemos pasado muchos fines de semana, lo que va del año, sin un médico. Ni hablar de la tecnología, de la falta de infraestructura, de la falta de inversión. Verdaderamente a mí me gustaría ver en la provincia de Buenos Aires resultados que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses. Dijo Durán Barba, y el kirchnerismo le pidió que finalmente se retracte o que Macri aclare,
en una entrevista, creo, el voto duro a Cristina... Una columna que firmó él en Infobae. En Perfil. En Perfil. La que suele firmar todos los fines de semana. En Perfil. Bien, Nacho, por la precisión. El voto duro a Cristina está vinculado a la falsificación, a los subsidios y al narcomenudeo. A mí me parece un calificativo terrible, del mismo modo que el Consejo de Durán Barba referido a que se hable más de corrupción y no de la cuestión de economía ni de la situación social en Argentina. No comparto en lo más mínimo. Si el señor que está allí, Raúl Aragón, tiene razón, usted no llega a ser senador, Randazzo tampoco, y va a tener que, en algún momento, quizás, de cara al futuro, elegir otro proyecto y demás. La pregunta que le hago es, ¿usted votaría a Cristina en el 2019? ¿Es la candidata de un eventual peronismo? Yo respeto mucho el trabajo de los encuestadores. Ciertamente lo que veo en la calle es que se va a plebiscitar estos 19 meses de gobierno de Macri. No creo que los argentinos hoy estén decididos o estén eligiendo con qué instrumento electoral van a castigar a este gobierno. Y además creo que nosotros somos una opción alternativa que viene a romper con esta falsa dicotomía vinculada a un gobierno de ricos y para ricos o el pasado, y no tengo dudas que los argentinos van a valorar este grupo de dirigentes políticos que se hacen cargo de su historia, de su pertenencia, que vienen a la política a cumplir con la gente y no con los dirigentes, de la mano de un dirigente que ya cumplió cuando le tocó gestionar. No quiero que se vaya sin que la última pregunta la haga una mujer en virtud de su... Sí, régimen penal juvenil y baja de edad de imputabilidad. ¿Cuál es su opinión? Creo, bueno, yo soy abogada. Trabajo en el conurbano. ¿Otra abogada? Ay, me di cuenta cuando hablaste de entorpecimiento de la investigación. Sin lugar a dudas, vos lo sabrás, la finalidad con la que se sancionó el régimen de responsabilidad penal juvenil, que es una finalidad educativa, está completamente distorsionado. Basta con ir a un instituto de menores en la provincia de Buenos Aires para ver el caos que allí se está implementando y que, lejos de educar, profundizan más la desigualdad, la marginalidad, la injusticia social, y creo que es un tema que hay que discutir también. Gracias. De nada. Mucha suerte. Muchas Buena campaña. gracias, encantada de haber venido igualmente. Muy generosa.